Cuando le pregunté a mi madrastra si podría traer el perro de mi padre a visitarlo en su lecho de enfermo, solo dijo: Ese perro no pone un pie en mi casa. Respondí: perfecto. 3 meses después, la eché de la casa. Hace unos 7 años, las cosas se pusieron difíciles para mi papá después de que mi mamá falleció. Llevaban juntos más de 30 años y, cuando ella murió, lo destrozó. Quiero decir, fue duro para todos nosotros, pero mi papá se vino abajo. Perdió su trabajo unos meses después, no pudo seguir pagando el alquiler de su apartamento y lo desalojaron. Fue como si todo se desmoronara a la vez, y no tenía a nadie más a quien recurrir. Yo era todo lo que le quedaba. Así que, siendo el único hijo en condiciones de ayudar, le compré una casa. Nada del otro mundo, un lugar pequeño, en un barrio tranquilo y antiguo. No era lujosa, pero era segura y, lo más importante, le daba un techo sobre la cabeza cuando realmente lo necesitaba. También tenía a su perro, Charlie. Y, honestamente, Charlie era como su última conexión con mi mamá. Ese perro era de la familia, y eso hizo que toda la situación fuera un poco más fácil para él. Los primeros años, las cosas estuvieron bien. Papá se estaba recuperando, lentamente, y la casa se convirtió en su pequeño santuario. Volvió a ponerse en pie, tanto como cualquiera puede hacerlo después de algo así, y Charlie siempre estaba allí a su lado, haciéndole compañía. Yo lo visitaba todos los fines de semana, y se volvió nuestra rutina. Charlie movía la cola como loco cuando yo aparecía, y pasábamos el rato en el patio trasero asando hamburguesas, poniéndonos al día, tratando de disfrutar de la vida otra vez después de todo lo que había pasado. Entonces Sandra entró en escena. Se conocieron a través de unos amigos en común, antes de que me diera cuenta, se habían casado. No estaba en contra ni nada, yo era feliz por mi papá si eso era lo que necesitaba, y Sandra, al principio, parecía correcta. Era educada, siempre tenía una sonrisa y parecía que genuinamente se preocupaba por él. Así que cuando dijo que se iba a mudar con ella, no tuve ningún problema. Es su vida, después de todo, aunque técnicamente fuera mi casa. Mientras él estuviera feliz, eso era todo lo que importaba. Pero aquí es donde las cosas empezaron a ponerse raras. Primero fue solo Sandra mudándose, bien. Luego, de la nada, su hija Tina, con casi 30 años, una adulta hecha y derecha, así que no estamos hablando de una niña que necesitara quedarse un fin de semana, apareció con todas sus cosas, como si también fuera a mudarse. No, ella estaba allí para quedarse. No dije nada porque, repito, era la vida de mi papá y quería respetar eso, pero aún así, era un poco extraño. Pasaron unos meses y empecé a notar cosas. Cada vez que visitaba, había más pertenencias de Sandra por todas partes. La casa, que antes se sentía como el lugar de mi papá, ahora parecía más de ella. Lo que sea, me dije. Papá es feliz, déjalo estar. Pero luego, justo cuando pensaba que no podía estar más llena, Beatriz, la hija menor, se mudó también. Ahora era una casa llena, Sandra, Tina, Beatriz y mi papá, todos bajo un mismo techo. Al principio intenté dejarlo pasar. Quiero decir, sí, era raro ver cómo el hogar de mi papá estaba siendo tomado lentamente por Sandra y sus hijas, pero ¿qué podía hacer? No iba a decirle a mi papá cómo vivir su vida. Solo que las cosas empezaron a empeorar. La vibra en la casa cambió. De repente, la opinión de mi papá ya no parecía importar mucho. Todo giraba alrededor de lo que Sandra y sus hijas querían. Las cosas ya iban cuesta abajo con Sandra y su hija tomando poco a poco el control de la casa de mi papá. Y justo cuando pensaba que no podían ser más molestas, llegó todo el lío con Charlie. Charlie no era solo una mascota. Era familia. Mi mamá lo amaba como si fuera su bebé y, después de que ella falleció, se convirtió en el apoyo emocional de mi papá. Era como si fuera lo único que lo mantenía cuerdo después de todo lo que había pasado. Por eso me enfadó tanto cuando Beatriz, la hija menor de Sandra, empezó a quejarse de él. Charlie era viejo, inofensivo, y pasaba la mayor parte del día durmiendo o persiguiendo su propia cola cuando no estaba demasiado cansado. Pero un día, de la nada, Beatriz dijo que le hacía sentir incómoda, que no se sentía segura con él cerca. No soy de desestimar los miedos de la gente, pero este era Charlie, no un lobo rabioso. Tenía 12 años, apenas podía subir las escaleras sin detenerse a descansar y era tan peligroso como un almohadón. Al principio no lo tomé en serio. Pensé que solo estaba siendo dramática. Pero Sandra, por supuesto, la respaldó de inmediato y armó un escándalo enorme. Dijo que tal vez ya era hora de que Charlie encontrara un nuevo hogar,
como si fuera un mueble viejo que había que sacar. Ese fue mi punto de quiebre. Podía ver el estrés que le causaba a mi papá. No le estaban pidiendo que se deshiciera de un perro, le estaban pidiendo que renunciara a la última conexión real que tenía con mi mamá. Me partía el corazón verlo así, pero no podía hacer mucho. Yo no vivía allí, y Sandra prácticamente había tomado el control de todas las decisiones en la casa. Mi papá no quería deshacerse de Charlie, pero estaba cansado. Lidiaba con sus propios problemas de salud y ya no tenía energía para discutir. Así que intervine. Le dije que Charlie podía venir a vivir conmigo. No iba a permitir que Sandra o sus hijas lo presionaran para que se deshiciera de ese perro. Mi papá se sintió aliviado, aunque se notaba que le dolía. No quería separarse de Charlie, pero entendía que era la única forma de poner fin a las discusiones constantes en casa. Sandra actuó como si me estuviera haciendo un favor al dejar que me lo llevara, pero sabía que no era así. No se trataba de Charlie. Se trataba de control. Ella y sus hijas querían ser las que mandaran, y Charlie era solo otra forma de empujar a mi papá fuera de las decisiones en su propia casa. A partir de ese día, empecé a llevar a Charlie conmigo cada vez que visitaba. Y cada vez era lo mismo. Todos actuaban como si estuviera trayendo a un animal peligroso a la casa. Tina y Beatriz literalmente se comportaban como si Charlie fuera a atacarlas en cualquier momento. La primera vez que aparecí con él después de llevármelo, Beatriz gritó al verlo, como si no hubiera vivido con ese perro durante años. Sandra intentó disimular, pero se le notaba la molestia cada vez que entraba por la puerta con Charlie trotando detrás de mí. Era ridículo. Charlie movía la cola, tranquilo, apenas prestándoles atención, y aún así ellas no paraban de quejarse de lo aterrador que era. Me sentaba con mi papá en el patio trasero, como siempre, mientras Charlie descansaba en la hierba sin molestar a nadie. Aún así, cada visita era igual. Beatriz o Tina asomaban la cabeza por la ventana, fruncían el ceño y desaparecían como si estuvieran evitando a un perro de ataque. En el fondo, creo que odiaban que Charlie siguiera ahí porque les recordaba algo que no podían controlar, que esa seguía siendo la casa de mi papá. Charlie era parte de su vida, parte de la de mi mamá, y mientras él estuviera allí, ellas no podían borrar por completo lo que ese hogar significaba. Hasta que un día, Sandra finalmente dijo lo que yo sabía que tarde o temprano iba a decir. Me pidió que no trajera más a Charlie. Sentí que la sangre me hervía. ¿Por qué? Le pregunté. Charlie no hace nada, solo se sienta ahí. Intentó suavizarlo, diciendo que Beatriz se sentía incómoda y que era mejor que Charlie no volviera. Pero era evidente lo que estaba pasando. No se trataba de Charlie. Se trataba de poder. Sandra y sus hijas habían ido arrebatando poco a poco todo lo que era importante para mi papá, y ahora querían quitarle la última conexión con su vida anterior. Estaba furioso, pero no quería hacerle más difícil las cosas a mi papá. Él ya estaba enfermo, y lo último que necesitaba era más estrés. Así que miré a Sandra a los ojos y le dije: Charlie se queda. No le hace daño a nadie. Si no te gusta, no salgas cuando yo visite. No le gustó ni un poco, pero no me importó. Podía ver que quería seguir discutiendo, pero no le di la oportunidad. Desde entonces, cada vez que iba, Charlie me acompañaba. Mi papá se merecía eso, al menos. La tensión en la casa solo empeoró después de eso. Era como si Sandra y sus hijas estuvieran esperando que mi papá desapareciera para quedarse con todo. Podía verlo en la forma en que lo trataban, como si fuera solo un viejo que estorbaba. Pero mientras Charlie y yo siguiéramos ahí, no podían borrarlo del todo. Con mi papá ingresado en cuidados paliativos, ya podía ver lo que se avecinaba. Creían que se quedarían con la casa, que todo sería suyo una vez que él se fuera, pero se llevarían una sorpresa. Esa seguía siendo mi casa. Y Charlie, él iba a sobrevivirlas a todas. Sabía que el tiempo se acababa y que necesitaba despedirme de mi papá. Era algo que temía, pero no podía seguir posponiéndolo. No estaba bien, y necesitaba verlo, sobre todo desde que yo había estado cuidando de Charlie desde que Sandra y sus hijas prácticamente lo echaron. Quería llevar a Charlie para que lo viera una última vez, para que ambos pudieran tener su momento antes de que todo empeorara. Cuando llegué a la casa, Sandra, Tina y Beatriz ya estaban allí. En el instante en que entré con Charlie a mi lado, la habitación se quedó en silencio. Podía sentir la tensión. No me importó. Yo estaba allí por mi papá, no por ellas. Tina fue la primera en hablar. Miró a Charlie, arrugó la nariz y dijo: «Oh, genial. Trajo a ese estúpido perro otra vez». Ni siquiera intentó disimular el desprecio. Actuaba como si Charlie fuera un animal salvaje, cuando en realidad ya apenas se movía. A esas alturas,
Subir un escalón era un esfuerzo para él. Pero ahí estaba ella, fingiendo que el perro iba a destruir la casa. Respiré hondo e ignoré su comentario. No iba a empezar una pelea, aunque la rabia me hervía por dentro. Estoy aquí para ver a papá, dije simplemente, y seguí caminando hacia su habitación. Escuché a Sandra murmurar algo a Beatriz mientras pasaba, probablemente alguna indirecta sobre mí o sobre el perro, pero no quise enterarme. Mi papá estaba acostado en la cama, frágil pero despierto. Su rostro se iluminó en cuanto me vio. Y cuando Charlie entró trotando detrás de mí, moviendo la cola con la poca energía que le quedaba, mi papá sonrió por primera vez en semanas. En ese momento entendí cuánto lo había extrañado. Charlie intentó subirse a la cama, le costó, pero lo consiguió, y se acurrucó a su lado como si no hubiera pasado el tiempo. Mi papá le acarició la cabeza, rascándole detrás de las orejas como solía hacerlo. Durante unos minutos, todo volvió a ser como antes. El silencio era cálido, lleno de algo que no necesitaba palabras. Solo me senté allí, con mi papá y con Charlie entre nosotros, y por un instante la casa pareció recuperar su alma. Él estaba más débil que la última vez que lo vi, y dolía mirarlo así, pero también había cierta paz. Por primera vez en mucho tiempo, se veía tranquilo. Después de un rato, mi papá habló. He extrañado a este viejo, dijo, con la voz temblorosa pero aún con esa calidez de siempre. Es bueno verlo otra vez. Asentí, sin atreverme a hablar por miedo a que se me quebrara la voz. Solo extendí la mano y acaricié a Charlie. Hablamos un rato de cosas simples, recuerdos, anécdotas, momentos con mamá, historias que habíamos contado 1000 veces. Se sintió bien. Agridulce, pero bien. Y todo el tiempo, en el fondo, sabía que esa podía ser la última vez que lo vería así, despierto, consciente, aún siendo él. Y luego, por supuesto, Sandra tuvo que arruinarlo. Me estaba preparando para irme cuando entró en la habitación sin siquiera tocar. Echó un vistazo a Charlie acurrucado al lado de mi papá e inmediatamente frunció el ceño. Creí que te pedí que no trajeras a ese perro, dijo, cruzando los brazos y mirándome como si hubiera cometido un crimen. Sentí el enfado subir, pero respiré hondo y mantuve la calma. Charlie no le está haciendo daño a nadie, respondí con voz firme. Está aquí para despedirse de papá. ¿Tienes algún problema con eso? Beatriz, que había seguido a su madre, murmuró desde detrás de ella. Menos mal. Me alegra que no tengamos que lidiar con él después de esto. Eso fue todo. Ya había tenido suficiente. Me puse de pie, intentando contenerme. ¿Saben qué? No me importa lo que piensen de Charlie. Él es familia, y se va a quedar aquí mientras yo esté aquí. Si no les gusta, qué mal. Sandra abrió la boca para replicar, pero mi papá la interrumpió. Está bien, dijo en voz baja, aunque con firmeza. Déjalos estar. Su tono bastó. Sandra se quedó callada. Me quedé un rato más, solo para asegurarme de que mi papá y Charlie tuvieran suficiente tiempo juntos, pero al final tuve que irme. Sabía que probablemente sería la última vez que lo llevaría, y quería que terminara bien. Al salir, Tina estaba en la sala, mirando su teléfono. Apenas levantó la vista cuando pasé, pero justo cuando estaba por abrir la puerta, dijo sin mirarme. No puedo esperar a no tener que volver a ver a ese perro. Me detuve, me giré y la observé unos segundos. Dudé si responder, pero al final solo dije. No tendrán que hacerlo. Y salí. No iba a darles ni un segundo más de mi tiempo. Durante el viaje de regreso no podía dejar de pensar en lo mal que se sentía todo. Y no era solo por Charlie. Era por todo. Por cómo la casa de mi papá se había convertido en otra cosa, por cómo Sandra y sus hijas se adueñaron de cada rincón, por la indiferencia con la que parecían esperar su muerte. Pero la broma será para ellas, esa casa no les pertenece. Y cuando llegue el momento, lo sabrán de la manera difícil. Después de esa última visita con mi papá, entendí que algo tenía que cambiar. No podía seguir actuando como si no tuviera voz. Su salud empeoraba, y era solo cuestión de tiempo antes de que se fuera. Cuando eso pasara, Sandra y sus hijas asumirían que podrían quedarse ahí, viviendo sin pagar un centavo, como siempre. No iba a permitirlo. Aún así, en lugar de soltarles de golpe la verdad, que la casa era mía, decidí ir paso a paso. Primero quería ver cómo reaccionarían ante la idea de pagar alquiler. Tal vez, con suerte, mostrarían un poco de responsabilidad, aunque no contaba con ello. Unos días después volví a la casa. Como siempre, estaban en la sala, riéndose frente al televisor, sin una sola preocupación en el mundo. Mi papá estaba en cuidados paliativos, y ellas actuaban como si nada pasara.
Respiré hondo y avancé. Tina apenas levantó la vista. Sandra pausó la televisión, molesta por la interrupción. ¿Podemos hablar un minuto?, pregunté, intentando sonar tranquilo. Sandra arqueó una ceja. ¿Sobre qué? Sobre lo que va a pasar cuando papá fallezca, dije. El ambiente cambió de inmediato. Las risas se apagaron. He estado pensando en eso, continué, y necesitamos hablar de la casa. Específicamente, del alquiler. La palabra cayó como una bomba. Beatriz soltó una risa incrédula. ¿Alquiler? ¿De qué hablas? Una vez que papá se vaya, las cosas van a cambiar, respondí. Si quieren seguir viviendo aquí, tendrán que pagar. Ya hablé con un abogado y establecimos una cantidad justa según el valor de mercado. Beatriz me miró como si la hubiera insultado. Tina se enderezó, lista para saltar, pero Sandra la detuvo con un gesto y me enfrentó. Espera un minuto, dijo, entornando los ojos. Manuel quería que nos quedáramos aquí. Lo sé. Pero llevo años cubriendo los costos de esta casa, y eso no puede seguir así. Han tenido un buen arreglo durante mucho tiempo, pero las cosas van a cambiar. O pagan alquiler, o tendrán que buscar otro lugar. El silencio fue largo. Pude ver cómo Sandra intentaba procesar lo que acababa de oír. Tina y Beatriz parecían ofendidas, como si la idea misma de pagar renta fuera un insulto. Finalmente, Sandra habló, cortante. Esta es la casa de Manuel. Él quería que nos quedáramos aquí. No vas a cobrarnos un alquiler después de todo lo que hemos hecho por él. No estoy tratando de hacerlo difícil, respondí con calma, pero alguien tiene que hacerse cargo de los gastos, y ya no va a ser yo. He cubierto todo hasta ahora, y eso se acaba cuando papá se vaya. O pagan alquiler, o se mudan. No hay más. Tina explotó. Eres increíble. Hemos vivido aquí por años y ahora quieres cobrarnos. ¿Qué clase de persona le hace eso a su familia? Solo quiero que las cosas sean justas, dije, conteniéndome. Les estoy dando tiempo, 3 meses después de que papá fallezca para decidir qué van a hacer. Eso es más que razonable. Beatriz cruzó los brazos. ¿Así que simplemente vas a echarnos si no pagamos? No quiero que llegue a eso, respondí, pero sí. Si no están dispuestas a pagar, tendrán que irse. No puedo seguir cargando con los costos por ustedes. Sandra se levantó, jugando su carta favorita, la víctima. No puedo creer que nos hagas esto después de todo lo que hicimos por Manuel, por esta familia. ¿De verdad vas a echarnos como si no fuéramos nada? Negué despacio. No las estoy echando. Les estoy dando opciones. Pero las cosas van a cambiar, y necesitan estar listas para eso. Les doy 3 meses para resolverlo. Es más que generoso. Vi a Tina prepararse para soltar otra réplica, pero ya había terminado con la conversación. Había dicho lo que tenía que decir y no iba a quedarme allí discutiendo todo el día. Antes de que pudieran empezar con más quejas o viajes de culpa, me di la vuelta y salí. Mientras cruzaba la puerta, todavía las oía murmurando, seguramente planeando cómo seguir viviendo allí gratis. Pero no iba a ceder. Les había dado 2 caminos, pagar o irse. En 3 meses, enfrentarían la realidad. Lo que aún no sabían era que la casa ni siquiera era de mi papá para dejársela a nadie. Todo sucedió más rápido de lo que pensé. Un día mi papá seguía con vida, y al siguiente, se había ido. Aunque sabía qué pasaría, me golpeó igual. Verlo desvanecerse así no fue fácil, pero al menos estaba en paz. El dolor con el que había vivido durante tanto tiempo, por fin, había terminado. Después del funeral, vino lo más difícil, las consecuencias. Y, para sorpresa de nadie, Sandra y sus hijas actuaban como si nada hubiera cambiado. Era como si hubieran estado esperando este momento, listas para tomar el control ahora que mi papá ya no estaba. Pero no tenían idea de lo que se avecinaba. Dejé pasar unos días después del funeral, solo para que se calmaran las aguas. Pero no iba a esperar mucho más. Probablemente pensaban quedarse en la casa para siempre, sin pagar nada, pero yo tenía otros planes. Cuando llegué, estaban en la sala, Sandra, Tina y Beatriz, riéndose frente al televisor como si fueran las dueñas del lugar. Ignoraban por completo que mi papá acababa de morir. No había dolor. No había tristeza. Solo su risa llenando la casa que ya no les pertenecía. Me quedé un momento en la entrada, observándolas. Era surrealista. Mi papá acababa de morir, y ellas seguían como si nada. Carraspeé y di un paso adentro. Sandra se volvió hacia mí sin decir palabra. Tampoco Tina ni Beatriz. Supongo que pensaron que había ido a hablar del funeral. Respiré hondo.
Necesitamos hablar de la casa. Sandra frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Ya hablamos de esto. Nos quedamos aquí, tal como Manuel quería. Y ahí estaba, esa seguridad absurda, esa arrogancia que siempre había flotado en el aire. Podía sentir el enfado subir, pero me mantuve sereno. No, dije, negando despacio. No hemos hablado de esto. Creen que se van a quedar aquí, pero la verdad es que no. Esta casa no era de mi papá. Es mía. Se la compré después de que mi mamá murió, y ahora que él se ha ido, vuelve a hacerlo. El silencio cayó como un golpe. Vi la confusión en el rostro de Sandra. Parpadeó varias veces antes de balbucear. ¿De qué estás hablando? Manuel nunca me dijo eso. Este es nuestro hogar. Casi me reí. No necesitaba decírtelo. Esta casa nunca fue suya para dártela. Se la compré para que tuviera un lugar donde vivir después de perder su apartamento, pero siempre ha estado a mi nombre. Y ahora que él no está, es hora de que ustedes tampoco lo estén. Tina se levantó de golpe, furiosa. No puedes simplemente echarnos. Hemos vivido aquí durante años. Este es nuestro hogar. La miré con calma. No, no lo es. Han vivido aquí gratis, y lo he permitido por mi papá. Pero eso se acabó. O pagan alquiler, o se van. Tienen 3 meses para resolverlo. Las 3 se quedaron inmóviles. Sandra parecía a punto de llorar, pero enseguida transformó las lágrimas en rabia. No puedes hacernos esto. Manuel quería que nos quedáramos aquí. Lo siento, dije, aunque no lo sentía, pero así no funciona. Legalmente, esta es mi casa, y no voy a permitir que sigan aquí sin pagar un peso. Se aprovecharon de mi papá durante años, y eso termina hoy. Sandra abrió la boca para protestar, pero la interrumpí. Saqué los documentos y los dejé sobre la mesa. Ya hablé con mi abogado. Si no me creen, ahí está, negro sobre blanco. Yo soy el dueño. No ustedes, ni mi papá. Les doy 3 meses para decidir. Después de eso, iniciaré el desalojo. Beatriz miraba los papeles, perdida. Esto no puede estar pasando, murmuró, buscando a Sandra con la mirada. Pero Sandra no tenía respuesta. Lo supe por su rostro. Había estado contando con esa casa, segura de que podrían quedarse ahí para siempre. Y ahora la realidad le estaba pasando factura. Tina caminaba de un lado a otro, fuera de sí. Después de todo lo que hicimos por Manuel, ¿simplemente nos echas? Solté una risa seca. ¿Todo lo que hicieron? ¿Faltarle el respeto? ¿Presionarlo para que se deshiciera de Charlie? ¿Tratarlo como un invitado en su propia casa? Sí, un sacrificio enorme de su parte. Las 3 empezaron a hablar al mismo tiempo, intentando justificarse, pero ya no las escuchaba. Había terminado. Mi papá merecía paz. Y esta casa, silencio. Ellas no eran parte de eso. Ya dije lo que vine a decir, concluí, dándome la vuelta hacia la puerta. Tienen 3 meses. Después de eso, veremos qué pasa. Mientras me iba, podía oírlas todavía discutiendo detrás de mí, tratando de averiguar qué iban a hacer. Pero eso ya no era mi problema. Habían pasado años viviendo de mi papá, de mí, y ahora era momento de que enfrentaran las consecuencias. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros al salir de la casa. No iba a ser fácil, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Les había permitido aprovecharse durante demasiado tiempo, y ahora era hora de recuperar lo que era mío. Esa casa no les pertenecía. Nunca les había pertenecido. Y pronto, estarían fuera de mi vida para siempre. Después de eso, pensé que todo había terminado. Que se mudarían o empezarían a pagar alquiler, y asunto resuelto. Tenía la ley de mi lado, los documentos que demostraban que la casa era mía y, además, les había dado 3 meses completos para arreglar su situación. 3 meses. Más que justo, ¿verdad? Bueno, aparentemente Sandra no lo veía así. Porque, para mi sorpresa, decidió demandarme. Sí, Sandra realmente fue a un abogado y presentó una demanda alegando que tenía derecho a quedarse en la casa porque era la esposa de mi papá y él se lo había prometido antes de morir. Cuando recibí los papeles en el trabajo, casi me reí. Mi primera reacción fue, tienes que estar bromeando. Ella sabía perfectamente que la casa era mía. Se lo había dicho, le había mostrado los documentos, incluso le había dado tiempo de sobra para irse. Pero no, decidió llevarlo a los tribunales, convencida de que podía ganar. Nunca he sido fanático de la corte, todo ese proceso me parece una pérdida de tiempo. Pero, sinceramente, no estaba preocupado. Llamé a mi abogado,
y él, muy tranquilo, revisó los documentos y dijo: «Esto no va a llegar a ninguna parte. No tienen sustento». Y tenía razón. Aún así, no dejaba de molestarme tener que lidiar con eso. Habían vivido gratis en mi casa durante años. ¿Qué más querían? El proceso se alargó un par de meses. Sandra alegó que mi papá le había prometido la casa, aunque no existía ni un solo papel que lo demostrara. Intentó hacerse la víctima, la viuda desamparada, y pintarme como el hijo cruel que la echaba de su hogar. Pero la verdad era otra, no tenía ningún derecho legal sobre nada. Durante las audiencias tuve que escuchar a su abogado inventar historias sobre cómo mi papá y ella habían planeado dejarle la casa, y cómo ella había construido un hogar allí. Sí, claro. Lo que no mencionaron fue cómo ella y sus hijas se habían adueñado del lugar, tratado a mi papá como un invitado en su propia casa y hasta intentado deshacerse de Charlie, el perro que él amaba. Pero, por supuesto, nada de eso se dijo en la corte. Mantuve la calma durante casi todo el proceso. Sabía que el juez no se estaba creyendo ni una palabra, y mi abogado estaba haciendo un gran trabajo desmontando cada afirmación del abogado de Sandra. Teníamos todos los documentos, escrituras, registros bancarios, todo lo necesario para demostrar que la casa era mía. Así que cada vez que intentaban mencionar alguna promesa que mi papá supuestamente había hecho, respondíamos con hechos fríos y contundentes. Uno de los momentos más absurdos fue cuando Sandra afirmó que había hecho mejoras en la casa y que merecía una compensación por eso. ¿Mejoras? La casa estaba igual que cuando la compré, si acaso, peor, porque no la habían cuidado. Mi abogado lo señaló, y el juez desestimó el argumento en segundos. Y para completar el cuadro, sus hijas, Tina y Beatriz, también aparecieron en la corte fingiendo ser las víctimas. Tina habló sobre cómo habían vivido allí por años, cómo era su hogar, y yo solo pensaba, han vivido gratis todo este tiempo, y ahora actúan como si les debiera algo. Quise decir algo, pero mi abogado me lanzó esa mirada de déjalo así, y me contuve. No pasó mucho antes de que el juez emitiera su decisión. Básicamente dijo lo que todos sabíamos desde el principio: Sandra no tenía ningún derecho sobre la casa. No había testamento, ni acuerdo escrito, ni nada que demostrara que mi papá alguna vez se la prometió. Y como la casa estaba a mi nombre, el fallo fue claro: tenían que mudarse. No puedo decir que me sorprendiera. Desde el principio supe cómo iba a terminar. Toda la demanda había sido un intento desesperado de aferrarse a algo que nunca fue suyo. El juez les dio 2 semanas para irse o empezaría el desalojo. Cuando salimos de la sala, Sandra ni siquiera me miró. Se marchó furiosa, con Tina y Beatriz siguiéndola, todas actuando como si yo fuera el villano. Pero no me sentí mal. Les di más tiempo y más oportunidades de las que merecían, y aún así intentaron hundirme. Al final, no tuvieron opción. Empacaron sus cosas y se fueron. No volví a saber de ellas. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Fue como si hubieran desaparecido. Y, sinceramente, me sentí aliviado. Todo el asunto había sido una pesadilla, pero al fin había terminado. La casa era mía otra vez. Mi papá ya no estaba, pero al menos podía quedarme con la tranquilidad de saber que había hecho lo correcto. Fue un proceso largo, agotador, pero salí victorioso. Y Sandra, bueno, ella perdió. Podía creer lo que quisiera sobre las promesas de mi padre, pero al final, la ley es la ley. La casa volvió a ser mía. Ellas se fueron para siempre. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.